un completo fracaso la marcha de Maru Campos. Y no solo eso, Maru Campos se ha convertido en un verdadero monumento al cinismo. Y es que esta movilización acudieron personajes como Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, entre otros panistas, algo que realmente no sorprende a nadie. Fue una marcha muy pequeñita, con muy poca convocatoria, un evento que por sí solo ni siquiera valdría la pena mencionar. Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue que aparecieron Felipe Calderón y Vicente Fox. Así es, los dos expresidentes panistas se hicieron presentes e incluso Felipe Calderón se atrevió a tomar la palabra para dar un mensaje que está generando todo tipo de reacciones, porque escuchar hoy a estos personajes provoca indignación y hasta coraje para quienes recordamos lo que ocurrió durante sus gobiernos. Increíble lo que está pasando hoy dentro del PAN, pero amigos, tenemos que estar informados, así que acompáñenme a ver lo que pasó el día de hoy. Decidí venir porque me enseñaron en la vida que más allá de lo conveniente, lo que hay que hacer es lo correcto. Y lo correcto hoy es estar con Maru en Chihuahua. Porque estás sufriendo una injusticia y sobre todo porque estar aquí es estar al lado de los ciudadanos, del lado de la seguridad y del lado de la justicia. También estoy aquí por eso. Estoy porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados y todos debemos decir basta ya al poder autoritario. Estoy aquí porque lo he sufrido en carne propia. Sé lo que es eso, sé lo que es ser perseguido con todo el aparato del Estado por venganza, por envidia o por intereses políticos. Sé lo que significa estar ahí y que muchos te den la espalda por miedo o por conveniencia. Yo no te doy la espalda como tú nunca me has dado la espalda. Y debes estar tranquila, yo diría, debes estar contenta, Maru, porque para ti es la promesa de buenaventura, la promesa de la que habla el Evangelio. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurada seas cuando te insulten, te persigan y mintiendo digan contra ti toda clase de mal por mi causa. Así que, querida Maru, bienaventurada eres. La segunda razón, no solo Maru, saludo también a la presidenta del Congreso, Kenia, el coordinador, en fin, ya no entro a Xóchitl, en fin, a todos ustedes. Segunda razón es que me preocupa que en México se está construyendo hoy un Estado autoritario que solo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos. Y porque fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, de militante y luego de dirigente, porque me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática a México y que permitió el triunfo de Vicente Fox. Por eso mismo me duele más asistir a la demolición de la democracia y la vida de México. Por eso, amigos, y amigos no solo del PAN, sino de todas las fuerzas y de todos los rincones del país, ha llegado la hora de que todos pongamos una parte para construir una fuerza ciudadana que pueda poner freno a esa intentona autoritaria. Vamos a detenerla entre todos los mexicanos antes de que sea tarde. Y tercero,
porque veo con preocupación que México está pasando por un momento de gran peligro. Estoy aquí porque creo que el momento nos exige a todos dar un paso adelante. Y es más, un momento que exige unidad y valor ante lo que está enfrentando México. Que se oiga fuerte y claro. Hoy México necesita que dejemos de confundir nación con facción, que dejemos de confundir justicia con venganza y persecución, que dejemos de confundir soberanía con impunidad. Eso no es lo mismo. Es cierto, el mundo se está reconfigurando. Estamos pasando de un orden basado en reglas a otro basado en fuerza. Y México está en riesgo. Sí, pero que no se equivoque nadie. El enemigo en México no es la oposición. El enemigo en México no es la crítica. El enemigo en México no es una gobernadora responsable y valiente que trabaja por su gente. El verdadero enemigo de México, amigas y amigos, el que nos está robando la soberanía, es así que es la capacidad de escoger nuestro destino. El que está capturando, atrapando el poder en cada rincón y en cada nivel de gobierno por la ley de plata o plomo, el verdadero enemigo de México es el crimen organizado y la delincuencia. México necesita que mexicanas y mexicanos de bien nos unamos para luchar contra ese verdadero enemigo, el crimen organizado. Lo dije hace 20 años, lo dije los 6 años en que tuve el honor de ser presidente. Se lo dije a nuestros soldados, a nuestros marinos, a nuestros fiscales y a los policías que arriesgaban, siguen arriesgando e incluso perdiendo la vida en defensa de las familias mexicanas. Entiéndase bien esto. Combatir al crimen, luchar contra la delincuencia, arriesgar incluso la vida propia en ello, no es una moda. No es algo que salga en una encuesta y que lo hagas porque te conviene y si no, no. No es una estrategia marcada por la conveniencia. Combatir al crimen es, ante todo, un deber, un imperativo ético de todo presidente, de todo gobernador y de todo alcalde. Es un deber moral. Proteger a los ciudadanos es el más grande deber constitucional, legal, político y ético de cualquier gobernante. Y aquí es la cuestión, Chihuahua. Tú, Maru, has defendido a las familias arriesgándote tú misma. Lo has hecho con valentía, has combatido a la delincuencia y digan lo que digan, Maru, eso es lo correcto, por eso estamos todos contigo, yo con Maru. Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen. Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México. ¿Y por qué lo viví? ¿Y por qué lo vi? No hay atajo ni recetas mágicas. Una de dos, ya se dijo aquí. O el Estado protege a sus ciudadanos
o los abandona. O estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes. No hay otra desde el gobierno. Por eso es tan absurdo que tú, Maru, que has cumplido con tu deber, qué absurdo que seas tú la perseguida y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el gobierno supremo en México. No, amigos, lo sabemos muy bien. Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Y si no entienden, se lo decimos fuerte y claro: lo que México exige son más Marus Campos y menos Rocha Moya. ¿Qué parte no entienden, carajo? El Estado existe no para repartir la mochila, que qué bueno que lo haga, o para organizar conciertos de quién sabe quién en el Zócalo. El Estado existe para proteger la vida, la libertad, la seguridad de las familias mexicanas, no para proteger a delincuentes. Y mientras eso no ocurra, duele como dijera el ilustre chihuahuense Manuel Gómez Morín. Nos duele el dolor de México. Nos duele el dolor de las madres que están rascando la tierra con sus manos, buscando a sus hijos. Nos duele el limonero asesinado. Nos duele el comunero ejecutado por defender sus bosques. El trailero asesinado por su trabajo diario en las carreteras. Nos duele la mamá, el trabajador, el estudiante, que le roban su teléfono y lo poco que trae al día en el transporte en todas las grandes ciudades de México. Nos duele el grito desesperado de comunidades enteras que claman la protección del Estado. ¿Y qué hace el gobierno? Se lava las manos invocando los derechos de los delincuentes. Claro que los tienen, nadie pretende quitárselos, pero que no puede usarse de pretexto los derechos de los delincuentes para dejar a las comunidades abandonadas a su suerte en manos de sus asesinos y los secuestradores de sus hijas. No se vale, no lo acepto, que no lo acepte nadie. Y nos duele el comerciante, el abarrotero, el ganadero, el productor, el pequeño empresario que tiene que pagarle al criminal una cuota, mientras los gobernantes encargados de protegerlo se agachan y se van de lado porque también recibieron su parte. No, amigos, esa es la verdadera amenaza a la soberanía. Que haya regiones del crimen que imponen reglas, los criminales que cobran cuota, que deciden quién trabaja, quién gobierna, quién habla y quién se calla. No, la soberanía no se defiende con discursitos y videos las mañanas. ¿Se defiende con qué? Con la fuerza del Estado, con el derecho. La soberanía se defiende expulsando de la vida pública a esas lacras que se están apoderando de México. No hay más. Pero eso, amigos, eso es tan grave que el momento reclama altura. Miren, quizá no puede explicarme al decir esto, pero esto va mucho más allá del PAN y va mucho más allá de Morena y de quien me digan. Esto reclama mucha responsabilidad, reclama generosidad, reclama unidad nacional. Eso es lo que, y lo creo sinceramente, debiera ser un verdadero jefe o jefa del Estado mexicano. Llamar a la unidad en defensa de México,
ponerse por encima de la disputa partidista, atender a las familias de las víctimas, no cerrarles la puerta de Palacio Nacional, mirar de frente la realidad de los desaparecidos, de los secuestrados, de los extorsionados, de los desplazados y ayudar a sanar las heridas que lastiman nuestro país. Amigos, lo que ocurre es de tal manera grave que requiere altitud de miras, como decía don Manuel. Por eso creo que desde la responsabilidad más alta de la nación se debe convocar a un gran acuerdo de Estado por encima de partidos, grupos, entidades federativas que permita una auténtica estrategia nacional, una política de Estado que permita a los mexicanos enfrentar y derrotar definitivamente al crimen organizado y a la delincuencia. Que en lugar de dividir a los mexicanos, en lugar de perseguir opositores, nos una a todos en la lucha por la seguridad y la reconstrucción de la vida democrática de México. Querida Maru, sí, estamos contigo. Estamos contigo como autoridad y como amiga y como mexicana. Estamos contigo por convicción democrática y ética. Pero es tan grave el momento, amigos, que no podemos reducirlo a una mera defensa personal, así sea la de Maru, ni a una proclama partidista. Esto está más allá del interés personal o de partido. Créanme, hoy está México en su hora más dramática en décadas, en su peor peligro, con la amenaza de caer por completo en manos de criminales gracias a la perversidad y a la complicidad política de crimen y gobernantes. Como un ciudadano más, como alguien que enfrentó con determinación, con todo, a esos criminales, yo hago votos para que más pronto que tarde los mexicanos podamos ser convocados a la unidad y vayamos juntos y derrotemos a ese enemigo común que es la delincuencia. Concluyo. He visto en todos los rincones del país mujeres y hombres que con genuino dolor de México buscan con ansia un lugar donde participar, que me preguntan qué vamos a hacer, quieren una trinchera para actuar y salvar a nuestro México. Y con ellos en mente, a ustedes les digo, ha llegado la hora de que la participación ciudadana pueda ser organizada con responsabilidad, que los partidos puedan dejar a un lado sus intereses y abran en serio sus puertas para que mexicanas y mexicanos en cada rincón de México, en cada rincón de Chihuahua, esos mexicanos que están fuera de nosotros, pero que están preocupados y quieren hacer algo por salvar a México, se pongan en marcha a trabajar en el nuevo mañana que viene, pero que debemos construir. En esta hora dramática de México es la hora de la responsabilidad patriótica. Es, y nuevamente, la hora de los ciudadanos. Es ahora. Maru, estamos contigo. Chihuahua, estamos contigo. México, estamos contigo. ¡Viva México! ¡Viva México! Quiero comenzar siendo muy honesta con ustedes, completamente honesta, y déjenme contarles una historia. Cuando los chihuahuenses me dieron el honor de gobernar este estado, pensé que la mejor manera de servirles era con una relación funcional con el gobierno federal, que se valía señalar los errores, sí, pero que no había que agredir, que no había que confrontar, que no había que lastimar esa relación.
Chihuahua en ese entonces necesitaba recursos, necesitaba coordinación, necesitaba que las cosas funcionaran. Los recursos de todas formas fluían, fuera o no morenista o panista o de algún otro partido político, cosa que ya no sucede. Y yo creía que esa era la vía, llevársela tranquila con la federación. Pues hoy, al día de hoy, les digo de todo corazón y con toda humildad que me equivoqué. Un día comenzó la mañanera con una acusación grave y falsa. Un día sí y un día no. Traición a la patria. Se repetía un día sí y el otro no. Y en ese momento confirmé que si una gobernadora electa con toda la legitimidad de su gente puede ser señalada y perseguida así, violando su presunción de inocencia, entonces nadie, absolutamente nadie está seguro en este país. Ni el empresario más próspero, ni el ciudadano más sencillo. Nadie. Y en ese momento, con furia, con enojo, me arranqué la venda de los ojos. Me di cuenta de que yo también estaba normalizando lo que ocurre en este país. Y entendí que esta experiencia que ahora vivo es un llamado. Es un llamado que recibo con humildad, es un llamado urgente para una servidora y para todos a despertar. Porque pensé que en Morena veía un mal gobierno, un gobierno que no daba resultados, que tiene los hospitales sin medicinas, sin médicos, que las carreteras no tienen mantenimiento, que no hay infraestructura y la que hay es deficiente y que hay descarados actos de corrupción. Pero me equivoqué en el diagnóstico. No solamente era eso. Porque Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder, concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. Más allá de las omisiones para los mexicanos, lo que han construido en estos años es un absoluto narcogobierno. Y no puedo quedarme callada, no puedo ante lo que sé que está pasando en este país. Mujeres buscan todos los días ante las inclemencias del sol duro, con pico y pala, de manera extenuante, los huesos de sus hijos desaparecidos. Las comunidades indígenas, los más indefensos de este país, son obligados a desplazarse, obligadas por los narcotraficantes o a sembrar sus propias tierras con amapola. Los niños están tan envueltos en la narcocultura que cometen atrocidades violentas contra otros niños y contra la sociedad. Me tocó el caso de Enrique rápidamente, un niño de 8 años balaceado en su estómago, en el aparato digestivo, por su primo de 8 años en Guadalupe y Calvo, porque así se juega con las armas y con las pistolas. Y nada de esto es normal y no podemos seguir tratándolo como si lo fuera. Esa es la razón y la causa de la que estemos todos aquí el día de hoy. Y desde aquí, desde Chihuahua, queremos hacer un llamado fuerte y claro a todo México. No podemos normalizar la extorsión, no podemos normalizar que sean los cárteles quienes administren el agua en el campo y controlen los módulos de riego como si fueran con agua. No podemos
podemos normalizar que el crimen organizado reclute a jóvenes en campamentos para seguir generando criminales a sus órdenes. No podemos normalizar tragedias como la de Henry, un niño de apenas 2 años que falleció recientemente por quemaduras solo por estar en una tienda de abarrotes comprando gansitos con su papá cuando estallaron las revueltas por la captura del Mencho. No podemos normalizar que nuestra libertad de decisión sea sustituida por la imposición de un gobierno central que busca decidir sobre la educación de nuestros niños, sobre los apoyos de los productores y sobre el agua. No podemos normalizar que las fuerzas federales resguarden las fiestas donde se celebran los pactos de gobierno con el crimen organizado en lugar de combatirlos. No podemos normalizar el dolor de las madres buscadoras. En Chihuahua le decimos a México que nada de esto es normal y por supuesto que no lo vamos a aceptar. Pero fíjense, esto no siempre fue así. Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. Hoy es diferente. Hoy Morena ha creado un sistema en el cual el narco no solamente es un aliado, sino que es quien toma las decisiones. Por eso actúan a sus anchas con total impunidad y van y vienen porque saben que nadie, absolutamente nadie, los va a detener. Morena creó un nuevo método para ganar elecciones. Los cárteles usaron su control territorial para fabricarles victorias a Morena. Secuestraron candidatos, amenazaron a líderes y provocaron renuncias de adversarios. Y el laboratorio de todo este sistema, ¿dónde creen que fue? En Sinaloa. Aquí tengo a 2 expresidentes del CEN del PAN, gracias Marco Cortés, gracias Jorge Romero, donde desgraciadamente llegaban las llamadas al Comité Ejecutivo Nacional en ese año 2021-2024 y decían, desaparecieron al candidato, secuestraron al hermano de la candidata. Y son cosas que no se dicen, pero ya es tiempo de decirlas y ya es tiempo de denunciarlas. En Sinaloa, el gobernante que llegó al poder lo hizo con los votos que el cártel le entregó. Y el cártel gobernó y sigue gobernando con la impunidad que el gobernante le garantizó, uno por otro. Eso es lo que significa narcopolítica en su forma más pura. Ya no es solo el político haciendo pactos con el crimen, es el crimen que usa al político como empleado. El resultado lo vimos todo cuando las 2 facciones del cártel se pelearon entre ellas. Nadie pudo pararlas, ni el gobernador, ni la Guardia Nacional, ni tampoco el ejército. Las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla. Los negocios cerraron, las familias huyeron y el gobierno federal miraba desde lejos sin poder o sin querer hacer nada, porque meterse en esa guerra significaba meterse con quienes los pusieron donde ahora están. Hoy Sinaloa es el rostro de lo que viene para México si es que nadie detiene este modelo. Ese es el destino de un país que normaliza la narcopolítica. Y ahora que Estados Unidos pide la detención de esos funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico, Morena pide
de manera muy insolente que le manden pruebas. ¿Quieren pruebas? Pues vean el miedo de la gente, vean a las familias buscando a los desaparecidos, vean a los jóvenes destruidos, vean a las comunidades desplazadas. Morena los protege y simula que los investiga, pero no los combate, no los detiene, no los nombra con todas sus letras. En cambio, a un gobierno del Estado, a un gobierno de oposición que ha combatido el crimen, que no ha faltado un solo día en sus obligaciones y que ha gobernado con ley como su única brújula, a ese gobierno y a esa gobernadora la persiguen. Y lo hacen con el pretexto de la soberanía nacional. Y que quede claro, querido Chihuahua, soy profundamente orgullosa de ser mexicana. Creo en la soberanía de nuestro pueblo y creo que solo nosotros debemos decidir el destino de nuestra nación. Esa soberanía siempre la defenderé. Pero no es la falsa soberanía esa la que los narcopolíticos pretenden usar como escudo. Esa, la que Morena y la 4T pretenden usar como escudo. No nos dejemos engañar. Esta persecución solo pretende tapar una verdad que ya es muy evidente en todo el país. La verdad del dolor de las familias lastimadas por el narcotráfico en tantas formas. Hoy vemos cómo persiguen a una gobernadora legítima, pero me persiguen no solo a mí. Persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardía, sin autoritarismos y sin narcogobiernos. Son muchos los que ya saben lo que es el acoso del poder por decir la verdad. Ya somos muchos los que sabemos lo que es ser perseguidos por decir la verdad. ¿Qué les digo aquí a mis compañeros? Que han sido resilientes y valientes. Y como dice la Escritura, a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Perseguirán a los periodistas que digan la verdad. Perseguirán a los jueces que fallen con independencia. Perseguirán a los maestros que enseñen a pensar. Perseguirán a los sacerdotes que hablen desde el púlpito con valentía. Perseguirán a los empresarios que generen riqueza sin pedir permiso. Perseguirán al ciudadano que exprese libremente su opinión. Y perseguirán a quienes crean poder derrotar este narcorrégimen. Ya nos lo dijeron con todas sus letras. Si no les gusta el resultado de una elección, la vamos a anular. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace 3 días, Presidenta? Gracias. Quieren todo el poder para entregárselo a los cárteles y no descansarán hasta que el miedo entre a cada hogar de este país. Y eso no es México, eso no somos los mexicanos y por supuesto que no lo vamos a permitir. Hay quien dice, yo también lo pensé, y creo que muchos lo pueden seguir pensando. Puede parecer que este régimen es un gigante, es un Goliat, y en cierto sentido lo es.
tiene todo el aparato del Estado y tiene todo el poder. Pero ¿saben qué? Los gigantes viven del miedo y aquí estamos miles de personas que no tenemos miedo, porque tenemos algo más poderoso, tenemos esperanza y anhelo de libertad. ¡Eso! ¡Con todo! No es la primera vez que Chihuahua es convocado a dar esta lucha. Aquí en este recinto hay miles de personas que marcharon orgullosamente junto con Pancho Barrio y junto con don Luis H. Álvarez en 1986. Y no me dejarán mentir, en aquel año se vio con toda su potencia que la beta más hermosa del alma chihuahuense es su capacidad de resistir, su capacidad de luchar por el supremo e invencible anhelo de libertad. En el 86, la lucha era por la democracia, por dejarnos ir a votar de manera libre, por tener una credencial para votar y luego una credencial para votar con fotografía. 40 años después, la lucha es por algo igualmente fundamental. Es por un México donde la ciudadanía decida quién los gobierna, no los cárteles de la droga. Y así como entonces no fue solo el PAN quien dio la lucha, hoy tampoco somos solo nosotros. Es la sociedad civil chihuahuense, esa que siempre acude cuando la patria nos llama. Hoy quiero decirle a México que Acción Nacional se perfecciona. Acción Nacional aprende de sus errores y regresa a su corazón. Aquí hay 2 gobernadores que damos resultados en inversiones, en empleos bien pagados, en buena infraestructura. Medichihuahua, en el caso de Chihuahua, que lleva atención médica a quienes el régimen olvidó. Nutrichihuahua, que sí atiende a la pobreza alimentaria sin clientelismos, agua potable y alcantarillado en colonias que esperaron décadas, porque obviamente el agua potable es obra enterrada que no se ve y no genera votos para el régimen. Y aquí hay una gobernadora que combate el crimen de manera frontal, que defiende a sus familias y que defiende su libertad. Lo que está hoy en juego no es una discusión legal o no es el término o la definición de soberanía. Es una batalla por el alma de este país, porque la elección que hoy debe de hacer México y los mexicanos es libertad o narcopolítica, libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, Chihuahua? ¿De los delincuentes o de las familias de bien? Nosotros creo que ya hemos tomado nuestra decisión, porque creemos en un México donde las niñas y los niños estudien lejos de la droga y lejos del miedo. Porque creemos en un México con hospitales y medicinas, donde una madre pueda llegar a dar a luz tranquila sabiendo que habrá quien la atienda. Creemos en un México donde los hijos regresen por la noche a sus casas y no donde las madres tengan que salir a buscar sus cuerpos. Creemos en un México donde se pueda trabajar y crear prosperidad sin pagar derecho de piso. Creemos
en un México donde las comunidades indígenas no sean desplazadas, que siembren lo que ellos decidan y en sus propias tierras y que sean verdaderamente libres. Ese México existe, estamos luchando todos nosotros, todos por él aquí en Chihuahua. Esa es nuestra causa y nuestra razón de ser y no vamos a retroceder. Aquí está la prueba, lo normalizamos en algún momento, pero debemos de saber que sí hay opción. El futuro de México no tiene ni va a ser como el de Sinaloa. Pero díganme algo, quienes estamos aquí siempre hemos luchado por la libertad y lo vamos a seguir haciendo, ¿o no? Esa es nuestra naturaleza más profunda, la que ningún régimen ha podido doblegar ni nos va a doblegar jamás. Nos han perseguido antes, nos han acusado antes, han intentado silenciarnos antes y aquí estamos y aquí seguimos enteritos. Nos acusarán de ser pocos y seremos más. Nos van a acusar de ser débiles y seremos más fuertes. Nos van a acusar de estar solos y estaremos acompañados por toda la historia de esta gran tierra. Porque David no derrotó a Goliat porque fuera más grande. Lo derrotó porque tenía la verdad, la astucia y sobre todo porque tenía la fe. La historia recordará a quienes traicionaron a la patria al hincarse ante el crimen organizado. Y los libros de historia van a escribir su nombre con todas sus letras. Morena, 4T, narcogobierno. Y México recordará que el final de este régimen ¡fuera Morena! 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 ¡Eso! ¡Eso, Chihuahua! Y México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres. Y México se refugió en el desierto en tantos momentos y hoy México se vuelve a refugiar aquí. Hoy estamos aquí y si lo es porque México no está condenado. Vamos a dar la lucha por nuestro país como lo hicimos en la guerra de reforma, como lo hicimos ante las invasiones extranjeras, como lo hicimos en el verano del 86 cuando Chihuahua salió a defender su voto y su libertad. Y como lo haremos hoy frente a este narcogobierno que pretende arrebatarnos el país. Acción Nacional, la libertad nos llama. La patria nos llama, México, la historia nos llama y nosotros respondemos. Hoy nuevamente México se refugió en este desierto y desde aquí volveremos a defender la libertad de nuestra nación. ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Acción Nacional!
¡Que viva la democracia! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva México! Gracias, Dios las y los bendiga. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.